Este mundo complicado te quiero contar. Volvemos con el segundo bloque de Café Internacional. Ya está acá en el estudio con mucha alegría. Lo recibimos a Néstor Suleiman, quien es profesor de Ciencias Sagradas y de Filosofía. Ya estuvo también en nuestro programa comentando sobre el Sahara Occidental. Él produjo el documental Diáspora en el Sahara. Tuvo un primer premio en un Festival Internacional de Cine del Sahara por este documental que realizó, y realmente creemos que no hay en Rosario una persona más indicada para hablar de la situación entre Palestina e Israel que Néstor. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, no soy el único, hay varios compañeros que pueden hablar de... Bueno, pero el mejor está sentado acá junto a mí. Bueno, Néstor, me gustaría consultarte que nos empieces a contar un poco cuáles fueron los motivos que desencadenaron esta nueva escalada de violencia en la región. En realidad Israel ha desencadenado embestidas contra la población palestina y los otros pueblos que tienen que ver con la región de Medio Oriente desde su fundación, desde 1948. Y esto está estampado en las distintas resoluciones de Naciones Unidas que condenan la utilización de la violencia por parte del Estado israelí en muchas ocasiones, en muchos pasajes a lo largo de estos 73 años. Fundamentalmente tiene que ver con, en esta oportunidad, con el intento de desalojo de 6 familias en un barrio histórico de Jerusalén Este. Familias que, digamos, tienen el derecho de vivir en ese lugar, como los miles y miles de palestinos que fueron desalojados a lo largo de estos 73 años, y que muchos de ellos conservan la llave de su casa, que bueno, que en el 48 ellos tuvieron que emigrar forzosamente por la guerra, y guardan la llave como un símbolo de identidad y de pertenencia, ¿no? Con la tierra y con su propiedad. En esta oportunidad el Estado israelí, a través de una embestida que llevó adelante con los colonos, trataron de desalojar a esta población. Se juntó también con un hecho realmente condenable de parte de las fuerzas israelíes en la explanada de Al-Aqsa, justamente al cierre del mes de Ramadán, ¿no? Que aprovechamos saludar en esta oportunidad en el Eid el-Fitr a toda la comunidad musulmana de Rosario y bueno, y sus alrededores. Esa situación de violencia, Israel siempre la ha utilizado en determinados momentos con la idea de ir generando un estado de tensión en la región, y lo que le ha servido para seguir proyectando esta política de colonización territorial, esta política que tiene que ver con algunos criterios racistas, es decir, sin duda. Israel a lo largo de estos 73 años ha demostrado, inclusive con su propia gente, ¿no? Un hecho bastante curioso, por ejemplo, ha sido con la migración falache, con los judíos de Etiopía, que son en Israel ciudadanos de quinta categoría, ¿no? Los llevaron para trabajar inclusive en el ejército como fuerza, digamos, como la mano de obra represora dentro del ejército israelí. Los kurdos de origen judío que fueron trasladados fines de la década del 60 en distintas operaciones humanitarias, entre comillas, hoy son ciudadanos también si no son de quinta, de cuarta categoría. Es decir, Israel ha tenido un comportamiento inclusive demasiado sectario con su propia población. Imaginemos qué es lo que ocurre con la población palestina, que claro, es la población cautiva, que es la población que viene sufriendo estas arremetidas del Estado israelí, que tiene esas características de ser realmente, ¿no? Lo podemos caracterizar como un Estado terrorista, ¿no? Porque ha demostrado que el uso de la violencia permanente contra las poblaciones palestinas, contra la población libanesa, las acciones que ha llevado adelante en la ocupación de Irak, a través de la inteligencia, a través del Mossad, de su aparato de inteligencia, vinculados inclusive con
sectores en el norte de Irak del Partido Democrático del Kurdistán, es decir, los funcionarios de inteligencia israelí han estado en las mazmorras iraquíes torturando conjuntamente con la CIA, el servicio secreto iraní, también fueron socios en esta situación, a los revolucionarios iraquíes. O sea, hay todo un cóctel realmente letal de las actividades que ha desarrollado el sionismo, es decir, este movimiento inspirador de este Estado, a lo largo de estos 73 años. Y si hablamos del sionismo, claro, tenemos que también hacer mención lo que ocurrió antes del 48, con las bandas armadas terroristas de Esther, del Haganah, del Irgun, manejadas por algunos que más tarde fueron los funcionarios del Estado israelí. Por ejemplo, Shamir, Menachem Begin, que fueron jefes de esos grupos terroristas que operaron en la década del 40 y en la década del 30, aterrorizando a las poblaciones palestinas. Tareas que tenían que ver con la expulsión. Y estamos haciendo referencia antes de la creación del Estado de Israel. Tal cual. ¿No? Néstor, me gustaría preguntarte, en este vecindario tan convulso, Egipto intentó tener un rol mediador. ¿Cómo evalúas vos ese rol que hasta el momento ha sido claramente de fracaso porque no han logrado el alto al fuego? Pero digo, en términos generales, ¿cómo ves el lugar de Egipto en este panorama geopolítico? Es importante esa pregunta, no solamente Egipto, sino otros actores regionales que tienen alguna incidencia en este conflicto. Egipto es poco serio lo que pueda provenir de una oligarquía militarista que ha llevado este país a un caos interno, está una lucha entre distintos sectores de la comunidad. Egipto, que participa en la guerra civil libanesa, apoyando uno de los sectores, es decir, generando, profundizando las diferencias internas en esos escenarios. Así que yo creo que lo que venga del general Sisi es poco creíble, ¿no? Lo mismo de Erdogan, por ejemplo. Tal cual. Erdogan también ha tenido una relación bastante importante con el grupo Hamas, con la dirigencia de Hamas, sobre todo con Ismail Haniyeh. Bueno, Ismail Haniyeh, en esta empatía que tiene con Erdogan, le puso a uno de sus hijos el nombre de Erdogan, ¿no? Para que, un hecho anecdótico. Como un símbolo, claro. Claro, para que entendamos cómo está la relación. Y no solamente Turquía, la República Islámica de Irán también, que fíjate un detalle importante, Irán está involucrada en el conflicto en el Yemen, a través del apoyo militar que le da a los hutíes, que es una comunidad que de plano teológico, tiene coincidencia con las escuelas que proliferan en el chiismo en Irán, o en la República Islámica de Irán. Ese parque militar que tienen los hutíes en el Yemen, es tan importante como el que posee Hezbollah en el Líbano, que es otro aliado de Irán. Los hutíes han llegado con su batería misilística a las puertas de Riad. Estamos haciendo referencia a más de 1.500 kilómetros. Hezbollah del sur del Líbano, o del Líbano, de cualquier lugar, tiene el territorio de Palestina ocupada, pero a un paso. No ha movido un dedo. Lo que hace Irán es fundamentalmente involucrarse en estos temas vinculados a la resistencia palestina, pero para generar contradicciones internas que en momentos se vuelven antagónicas en el seno de la resistencia palestina. Entiendo. Esto hay que tenerlo en claro. Este actor que juega un papel importante, no solamente con la resistencia palestina, me refiero a Irán, sino en Irak, donde los distintos gobiernos, desde el 2003, desde la ocupación hasta nuestros días, todos fueron pro-iraníes con el beneplácito de Estados Unidos. Ahí mostramos la relación de sociedad que tienen los que aparentemente están enfrentados, Estados Unidos y la República Islámica de Irán. En Siria, apoyando a un gobierno que ya lleva, una dinastía que ya lleva 50 años en el gobierno, es decir, la familia al-Assad,
con una crisis, yo digo, Siria es realmente un Estado fallido. Es decir, ¿qué es lo que gobierna este presidente al-Assad? En el noroeste tiene el Frente Democrático Sirio, la región de Deir donde están afincados los miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que formaron un frente con distintas comunidades árabes y comunidades religiosas sirianas, asirias, caldeas, bueno, por un lado eso. Después en la provincia de Idlib, en la región de Idlib, no controla tampoco, hay otro grupo ahí vinculado a Turquía. Néstor, a mí me gustaría que volvamos a esto que decíamos de la resistencia en Palestina y de los actores palestinos también. Bien. Porque me interesa pensar un poco, digamos, qué rol y qué situación actual está viviendo Hamas y la ULP, digo. Fatah. Claro, cómo dentro, otro, tal cual, cuáles son los panoramas, digo, cómo esto que se está viviendo ahora puede impactar en las relaciones de fuerza entre estos dos actores. No, yo creo que estas acciones violentas de parte del Estado de Israel unifica la opinión de los palestinos, más allá de la pertenencia en el Fatah o en el Hamas. Yo creo que hay una unidad de criterio en esto, ¿no? Que tiene que ver con la agresión de Israel. Esto no va a provocar una grieta dentro de la estructura de la resistencia palestina. Bueno, hay diferencia entre los dos gobiernos, desde luego, es decir, entre los dos partidos, es un solo gobierno. Porque por momentos dice, no, pero lo que pasa en Gaza no es controlable por Mahmoud Abbas, por el presidente de la Autonomía Nacional Palestina. Yo creo que hay una situación política que es importante dentro del seno de la resistencia palestina y de estos partidos. Hay una participación democrática y, bueno, por supuesto, como en toda sociedad, hay diferencias de matices. Yo creo que esta situación de violencia ha unido a la comunidad palestina. Y esto es importante. Yo quizás hago mucho hincapié en los actores regionales, por eso muchas veces los que me entrevistan dicen, no, volvamos al tema. Claro, pero es muy difícil, separar el conflicto palestino del resto de las cuestiones que ocurren en el mundo árabe. Obviamente. Porque palestinizar el conflicto árabe-israelí me parece que cercena la posibilidad de lograr un frente común, democrático, amplio, para recuperar Palestina. No, y aparte sin duda que los actores no tienen el mismo peso. Digo, no podemos pensar que estructuralmente los dos estados están compitiendo en la misma digamos, con la misma potencialidad. Claro, vos fíjate, Donald Trump, en su última gestión de gobierno, lleva adelante una serie de medidas políticas en favor de Israel, no solamente en el proceso de colonización de Palestina, sino también en el reconocimiento. Habla con el rey Mohammed VI de Marruecos, le plantea, bueno, abrimos un consulado en el Aaiún, capital del Sáhara Occidental, hoy ocupado por Marruecos, a cambio de restablecimientos de las relaciones diplomáticas con Israel. Se dirige a la dirigencia de Sudán. Bien, Sudán es un país que está muy marcado en los foros de derechos humanos, foros internacionales, por la situación vivida en el conflicto interno, ¿no? Es decir, estamos mencionando, o hacemos referencia a más de 40 años de guerra civil, que terminaron, bueno, con el cercenamiento de una porción importante del Sudán, es decir, la conformación de Sudán del Sur. Bueno, Sudán también le planteó el blanqueo de esa situación en el plano internacional a cambio del reconocimiento de Israel. Entonces, nosotros vemos que el conflicto árabe-israelí tiene unas terminales que son importantes que abordemos. El muro que recorre Cisjordania, que tiene 700 kilómetros, que perjudica a la economía de los ciudadanos palestinos que viven en la zona, porque, bueno, ocupa el 25% de las tierras fértiles, es decir, que pertenecen a los palestinos. Es el mismo muro que diseñó la monarquía marroquí en el Sáhara Occidental, claro, que tiene 2.700 kilómetros, y bueno, fue un diseño israelí.
Es decir, hay todo un asesoramiento. Sí, después hay israelí. exportación de conocimiento, de know-how. Claro, claro, exactamente. Fíjate, Arabia Saudita es el país que mantiene, financia ese muro, ¿no? Digamos, todo lo que es la mantención del muro, yo diría el segundo muro de la vergüenza, ¿no? El primer muro de la vergüenza, el muro construido por el Estado sionista. Y en momentos que, es decir, Arabia Saudita le pide al rey de Marruecos su participación, que se involucre en la guerra del Yemen. Cuando hay un proceso, digamos, donde el rey de Marruecos se distrae o trata de Claro. tomar otro camino, Listo. le tira de la oreja, digamos, ¿no? Y le cierra la cuenta económica que tiene que ver con la mantención del muro. ¿Cómo va relacionado, no? Sí, es un rompecabezas, sin duda. Claro, pero es decir, analizar el tema palestino, criticando simplemente a Israel, que sabemos, bueno, está claro lo que es Israel, lo ha demostrado a lo largo de estos 73 años, y omitiendo en ese análisis otros actores importantes que participan en forma directa, bueno, me parece descabellado. En primer lugar, vos fíjate un detalle, en el enfrentamiento anterior entre los palestinos con el Estado de Israel, bueno, llovían cohetes de Gaza hacia Palestina ocupada, lo que conocemos con el nombre de Israel, y una buena fuente me comentaba que eran como cañitas voladoras. Claro. No entraba ni un solo cohete. Bueno, ahora estimo que debe ser otro parque bélico porque el resultado aparentemente es otro. Pero de todas maneras, bueno, la procedencia de ese material bélico. ¿Por qué ese material bélico tan insignificante en una guerra tan despareja? ¿No? Sin duda, asimétrica. Claro, tan asimétrica. Y otro actor importante en el Líbano, el Hezbollah, tiene todo ese material, digamos, importante como para, bueno, pero no participa. Digo, entonces después no pueden hablar del pueblo palestino, la ayuda al pueblo palestino, que vamos a liberar Jerusalén, porque en los momentos Clave. que tienen que estar presentes no están. Por eso digo, no podemos dejarlos, digamos, tomar dos actores nada más que si los palestinos y los israelíes, porque hay otros que también participan. Y esto le ha dado, digamos, esta soledad que tienen los palestinos, hace una clara muestra de que ellos tienen que disponer de sus propios recursos, ¿no? Para este proceso de liberación. No pueden depender de otro, ¿no? Una última pregunta, Néstor, Bien. para ir ya cerrando. ¿Cómo no? ¿Qué opinas vos de las declaraciones de Alberto Fernández respecto a todo esto? Digo, él mencionó que él se iba a encolumnar detrás de las declaraciones de la ONU, cuando sabemos que en realidad la ONU fue silenciada en el Consejo de Seguridad por los Estados Unidos, digamos, en realidad dijo no decir nada. No, yo destaco fundamentalmente la posición de la Cancillería. La Cancillería se definió a favor, digamos, condenando el accionar israelí. Yo creo que es importante esas declaraciones de la Cancillería. Y bueno, lo de Fernández puede parecer una cuestión ambigua, pero no lo es, porque ya su canciller, su secretario en el ámbito que corresponde, tomó posición en ese conflicto. Y la posición fue condenar la violencia del Estado de Israel. De la misma manera, te puedo decir que cuando el año pasado surgió el decreto 114/2020, donde la Argentina adhería a este foro de reflexión sobre el Holocausto, que bueno, los contenidos que afloran de ese foro anuncian que ser antisionista es ser antisemita, ¿no? Es decir, en la síntesis es esto. Bueno, el gobierno, en ese momento, el canciller, adhería a los contenidos de esa declaración, de ese foro, y yo creo que fue realmente una actitud
digamos, descabellada, ¿no? Porque es terminar en un posicionamiento realmente de pusilámine, ¿no? Claro. Es decir, como un sujeto domesticado ante una determinada situación de poder, ¿no? Ahora, nosotros, un grupo de partidos políticos que conformamos esta mesa interpartidaria de relaciones internacionales, manifestamos nuestro rechazo a esa resolución. Pero hoy yo creo que hay que digamos, jerarquizar esta posición, hay que, digamos, realmente aplaudir el posicionamiento de la Cancillería, que es el posicionamiento de Argentina. Esto es fundamental, porque después, bueno, en los medios, ustedes que son expertas han visto algunas declaraciones de algunos periodistas. Hoy escuchaba un periodista de la mañana que no, claro, que jamás es un invento de Israel, porque jamás lo creó Israel para enfrentarlo a Arafat. Y la verdad que son cuestiones, viste, es contrainteligencia, ¿no? Tal cual. Pero bueno, de todas maneras, creo que la realidad va mostrando estos hechos, va demostrando la actitud agresiva y violenta del Estado de Israel. Hay un montón de organizaciones en el mundo que condenan esta situación, y bueno, el Consejo de Seguridad no es un consejo donde pueda aflorar la democracia, ¿no? Porque los cinco ni en su génesis lo es. Claro, bueno, entonces es una cuestión de que, digamos, yo creo que los palestinos no tienen que estar esperando una resolución para lograr estos anhelos liberadores, ¿no? Es decir, yo creo que la lucha por la liberación del pueblo palestino está en sus propios recursos, en sus propias fuerzas. Ni siquiera depende de la Liga de los Estados Árabes, por ejemplo, que ha sido bastante ineficaz en resolver no solamente el tema palestino, sino la cuestión del Sáhara Occidental, la cuestión de los árabes que viven en Al-Ahwaz, ocupado por el colonialismo persa. Digo, la Liga es un aparato burocrático que no jamás ha coordinado ni las tareas económicas, políticas y culturales del mundo árabe, que bueno, de alguna manera ese era su proyecto. Reitero, el pueblo palestino tiene que contar con sus propias fuerzas en este proceso. Y bueno, el mundo árabe debería participar de otra manera, apoyando al pueblo palestino. Mira, Argelia, el Frente de Liberación Nacional de Argelia, tiene una consigna que realmente es extraordinaria, con los palestinos como víctima o victimario. Tal cual. Te aclara bien como el tema. O sea, es incondicional, es absoluto, no se discute. Lo mismo hacía el gobierno basista de Saddam Hussein con respecto al tema palestino. Hay una identidad de criterio, ¿no? En el partido Baas en ese momento, y lo que él planteaba y sigue planteando, digamos, el frente, el FLN argelino. Así que... Bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Muchas gracias, Néstor, siempre por acudir a nuestro llamado. Y esperemos encontrarnos en alguna situación más alegre en algún momento. Esperemos. Inshallah. Pasó entonces por Café Internacional Néstor Suleiman, que como bien comentábamos, es una persona que realmente conoce mucho del tema, es profesor, se ha licenciado en Ciencias Sagradas, en Filosofía, y bueno, realmente nos ha dado un panorama muy completo sobre toda la situación que está sucediendo en este momento en Medio Oriente. Nos vamos al último corte de nuestro programa y ya volvemos. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar.